Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Voy a comenzar una serie de vídeos basados en dichos, en frases de Jesús que tienen un doble significado o un doble cumplimiento, porque las enseñanzas del Maestro Jesús son muy profundas y requieren estudio. Requieren no solamente leer la Escritura, sino profundizar en ella, investigar, buscar información adicional y por último sacar una conclusión personal, dando a esa enseñanza una interpretación propia, íntima y profunda con la ayuda del Espíritu Santo. No creas ni copies la interpretación de otras personas, porque la mayoría están influenciadas por creencias paganas, mezcladas con tradiciones y deformadas por ideas preconcebidas de cada uno de nosotros y de nuestra cultura. Para interpretar correctamente la Escritura, primero has de borrar de tu mente toda enseñanza de hombre, todo lo externo a la Escritura. Después de esto, lee la Biblia personalmente, profundiza en ella, busca información histórica adicional, hazte preguntas sobre el tema, conecta otros textos de la Escritura inspirada que hablen de lo mismo y completa la información. Y también amplía esa información con estudios científicos reales. Pero no aceptes la especulación de nadie ajeno a ti. Aquí todos somos humanos y tenemos una verdad parcial. Bien, dicho esto, vamos a estudiar en profundidad el siguiente dicho del Maestro Jesús. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esta enseñanza tiene, como muchas otras enseñanzas bíblicas, un significado histórico, un cumplimiento en el Mesías y un cumplimiento futuro, escatológico, quedando reflejado de esta manera en la historia del pueblo de Israel, en la vida de Jesús y en la nueva tierra. Veamos, pues, en primer lugar, el cumplimiento histórico. A lo largo de la historia, Dios ha levantado y ensalzado a quienes eran considerados despreciados o últimos. En la antigüedad, Jerusalén era una ciudad herida y despreciada, pobre y lastimada, y fue limpiada por Dios, curadas sus heridas, alimentada y fortalecida en espíritu, adornada como una novia y transformada 100% para ser la esposa del Dios Altísimo. De ser la última pasó a ser la primera, la gran ciudad, la ciudad amada y elegida por Dios. Dios no eligió como su esposa a la ciudad más bella, rica y esplendorosa, sino a la que agonizaba en su miseria y sangraba en sus heridas, para así poder transformarla y levantarla, hacerla la primera. Dios se deleita en esto, en ensalzar al pobre, al humilde, al justo, al puro de corazón, al pacífico, al repudiado, al fiel y verdadero. Esos son los que heredarán la nueva tierra, los que aman a Dios y a su prójimo y a nuestros hermanos los animales, los árboles y las plantas. Veamos el texto histórico donde nos habla de cómo Jerusalén fue transformada. Ezequiel 16, 3 al 14. Dice: Así ha dicho el Señor Yahvé sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Canaán al inicio era una ciudad pagana e idólatra. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que tú naciste, no fue cortado tu ombligo. Esto indica que fue una ciudad dejada de la mano, abandonada, desechada de tal manera que ni siquiera se detuvieron a cortar su ombligo cuando nació. Es comparada con un bebé desechado. Sigue diciendo: ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas.
Todo esto es lo que se hace con un bebé deseado cuando nace y es acogido en el seno familiar con amor. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Yahvé el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de piel, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste embellecida en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi esplendor que coloqué sobre ti, dice el Señor soberano Yahvé. Vemos cómo Yahvé sacó a Jerusalén de la miseria, de la pobreza, de la indefensión y también de la idolatría, y cómo la perdonó en múltiples ocasiones, a pesar de serle infiel tanto con dioses ajenos como con gobernantes de los países vecinos. Una y otra vez Yahvé perdonaba, limpiaba, sanaba y levantaba a Jerusalén y reunía a los dispersados. Pero ella, una y otra vez, caía en idolatría y otros pecados, como el asesinato de los mismísimos profetas enviados por Dios, hasta del mismo Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Así lo explicó Jesús en Mateo 23, 37 al 39. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto quiere decir que tiene que haber un reconocimiento de que Cristo es el Mesías, de que Jesús, al que ellos traspasaron, es el Mesías antes de que Él venga. Después de las repetidas infidelidades de Jerusalén en tiempos de los profetas, Yahvé se divorció definitivamente de ella. En Apocalipsis 11 la llama Sodoma y Egipto por su idolatría y su promiscuidad sexual en la actualidad. Pero Yahvé, a través de su Hijo primogénito, Jesús el Cristo, ha firmado un nuevo pacto con su pueblo, el Israel del nuevo pacto, que incluye a judíos y gentiles que creen en su Hijo y cumplen sus mandamientos. Él está preparando a la nueva Jerusalén de nuevo como a una novia adornada, perfecta, esta vez como morada de su Hijo y la esposa de Cristo. Ambos reinarán desde Sión, desde la nueva Jerusalén, una ciudad hecha de oro cristalino y piedras preciosas, donde no habrá noche, porque la gloria de Dios la alumbra,
y su lámpara es el Cordero, como dice Apocalipsis 21-23. Hemos visto uno de los significados de la enseñanza: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, reflejada en cómo Yahvé tomó a Jerusalén, la última ciudad, una ciudad pobre y olvidada, y la convirtió en la primera ciudad entre las naciones. Una ciudad rica, esplendorosa, bella y poderosa. A lo largo de la historia, Dios ha levantado a quienes eran considerados últimos o despreciados, y lo hizo por misericordia, por compasión, lo hizo por amor. Jerusalén, en un momento de degradación, estando ella herida y siendo despreciada por el resto de naciones, fue limpiada, sanada, adornada y amada como una novia. Se le dio grandeza y poder. Fue transformada por su esposo, por Yahvé. También eligió Yahvé mujeres estériles consideradas las últimas en su comunidad. En esa época, ser estéril era visto como una deshonra, y estas mujeres eran objeto de burla y sufrían rechazo, humillación y vergüenza por no poder cumplir con la sucesión en la línea de la descendencia familiar. Dios eligió mujeres estériles como Sara, mujer de Abraham, Rebeca, mujer de Isaac, Raquel, mujer de Jacob, y Ana, mujer de Elcaná, padre del profeta y juez Samuel. Fijaos que los tres patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, tenían mujeres estériles. En cambio, Dios les prometió que su descendencia sería innumerable, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y así fue. Por amor, por compasión y misericordia, el Padre hizo que lo humilde, lo marginado y despreciado, el objeto de burla, como también lo fue José, hijo de Jacob, se convirtiera en instrumento del propósito de Dios. De igual manera sucederá con el pueblo de Dios en el futuro, durante la gran tribulación. Seremos marginados, humillados, objeto de burla y de odio por parte de todas las naciones por no ponernos la marca de la bestia. Esta prueba ya la sufrieron los apóstoles y los primeros cristianos en la época de Jesús y del dominio romano en Israel. Así lo declara el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 9 y 11 al 13. Dice: porque me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto últimos en exhibición como hombres designados para muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo teatral al mundo, tanto para ángeles como para hombres. Hasta ahora seguimos padeciendo hambre y también sed, y estando escasamente vestidos, y siendo maltratados, y estando sin hogar, y afanándonos, trabajando con nuestras propias manos. Cuando se nos injuria, bendecimos. Cuando se nos persigue, lo soportamos. Cuando somos blasfemados, rogamos. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, el desecho de todas las cosas hasta ahora. Esta era la vida de los primeros cristianos. Eran blasfemados, perseguidos, burlados, despreciados y en ocasiones torturados y asesinados. Pero ellos continuaron fieles hasta el final. Por eso reinarán con Cristo. Ellos resucitarán en la primera resurrección y la muerte segunda ya no tiene poder sobre ellos, porque ya pasaron la prueba en su día y obtuvieron el galardón de vida eterna. También Jesús, Hijo del Eterno, perdió voluntariamente su condición divina y se hizo hombre, humillándose ante todos para que todo el que ejerza fe en él tenga vida eterna. Leamos esto en Filipenses 2, 5 al 11. Dice: mantengan ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios, es decir, aunque era de naturaleza divina, no tuvo por usurpación, a saber,
ser igual a Dios. No, antes bien se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo, haciéndose igual a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte más humillante para un judío, la muerte crucificado. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién está debajo de la tierra? Los demonios. Hasta los demonios tienen que doblar la rodilla ante el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús nació en una pequeña aldea de Belén, en un pesebre, en las condiciones más humildes y pobres, en una familia sencilla. Nunca tuvo posesiones materiales, ni casa ni lugar propio donde recostar la cabeza. Su actitud fue siempre de humildad, de compasión, de amor, de servicio y de obediencia al Padre que lo envió. Nunca actuó por su propia cuenta ni pasó de él la copa de sufrimiento y de muerte en la cruz, sino que siempre hizo la voluntad del Padre y no la suya propia. Nosotros hemos de seguir este ejemplo en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Actuar con el prójimo con compasión, con empatía, con amor. Y tener a Dios siempre en cuenta al tomar las decisiones en nuestra vida. Jesús se hizo el último por amor, para servir, sufrir y morir por la humanidad. Y gracias a su fidelidad y obediencia, Dios lo exaltó como Rey de Reyes y Señor de Señores, cumpliendo así el principio: los últimos serán los primeros. Pero también los primeros, los ricos, los orgullosos, los poderosos, los influyentes de entre los hombres, serán los últimos, y no entrarán en el reino de los cielos, porque no compartieron su riqueza con los pobres ni fueron compasivos con ellos. Jesús dijo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Nos dio también la parábola de Lázaro y el rico, que habla sobre esto mismo. En Mateo 23:12 dice: el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. También dijo en Lucas 7:22: los sordos oyen, los muertos son levantados, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. A los pobres se les anuncia el fin de su condición de pobreza, de lágrima, de llanto, de ser repudiados, apartados y burlados. Jesús identificó a los últimos como los pobres, los huérfanos, las viudas, los lisiados, los sencillos, los puros de corazón, los que sufren injusticia y los que son como niños. También los mansos y los pacíficos. Ellos heredarán la tierra, serán los primeros en heredarla. Pero hay otro significado totalmente distinto para este dicho del Maestro Jesús: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Veámoslo en la parábola de los obreros de la viña, en Mateo 20 del 1 al 16. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, amo de casa, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo:
¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Fíjate que empieza por los últimos. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no sales perjudicado, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Con esta última frase, Jesús se refiere a que no porque un siervo de Dios haya dedicado toda su vida a predicar la palabra, va a reinar con él. O quizás no porque haya dedicado toda su vida al servicio, va a ser salvo. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque si esta persona que ha predicado la palabra también ha cometido actos impíos, de nada le sirve. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. En la parábola que acabamos de leer, los obreros son los siervos de Dios que predican las buenas nuevas. Cuando llegue Cristo en su gloria y juzgue a las naciones, separando a las ovejas de las cabras, habrá algunos que lleven toda la vida sirviendo a Dios y otros que lleven pocos días, pero a todos se les dará el mismo galardón o salario, la vida en la nueva tierra. Jesús expone en esta parábola la actitud de muchos durante el reinado milenial, que será de murmuración y queja, y exigirán gobernar con Cristo por llevar toda una vida de servicio, pero su salario será el mismo que el de todos los demás, independientemente del tiempo que lleven sirviendo. A todos se nos hizo la misma promesa. Todos heredaremos la nueva tierra, porque este galardón se obtiene por el arrepentimiento genuino y sincero y el nacimiento a una nueva vida en Cristo a través del bautismo por agua y por espíritu. No depende del tiempo de servicio, sino del acto de arrepentimiento. Por eso Jesús decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también predicaba esto. Solo los muertos en Cristo, los mártires, resucitarán en la primera resurrección y reinarán con Cristo. El resto tendremos todos el mismo salario, heredaremos la nueva tierra. Muchos de los que ahora piensan que reinarán con Cristo se llevarán una decepción. Reinar con Cristo son palabras mayores. Seamos más humildes. No seamos como la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago el mayor y Juan, para los cuales su madre pidió que pusiera a sus dos hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Jesús les respondió, no sabéis lo que pedís. Eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es cosa mía darlo, sino que pertenece a aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre. Mateo 20, 20 al 22. Hemos visto dos significados totalmente distintos de la frase y enseñanza de Jesús, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y es que las enseñanzas de Jesús son muy profundas y tienen más de un significado. Solo puedes darte cuenta de esto si profundizas
en un estudio diario de las Escrituras, un estudio personal y sin condicionamientos de hombres ni religiones. Estudia la palabra en estado puro, sin agentes externos condicionantes, y descubrirás nuevas cosas cada día. Las palabras de Jesús son sencillas como el pan, pero encierran la sabiduría que solo es revelada al corazón que se detiene a escucharlas. Las palabras de Jesús son como un pozo sin fondo. Cuanto más desciendes a ellas, más claro ves el cielo reflejado en su profundidad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.